de que defender a Cristina es defender a cada una de nosotras, porque no solo es un ataque personal contra ella, sino es un ataque a un proyecto político que le dio dignidad y derechos a los más humildes, a los más vulnerados y vulnerables de siempre. Ahí está Nana, Pupi, ¿quieren decir algo ustedes, compañeras? Muy bien, hemos estado acompañándola a Cristina en cada apertura de sesiones, en cada actividad, en la festividad del Bicentenario, en cada encuentro de mujeres poniendo en alto las banderas de Cristina, defendiendo cada una de las políticas públicas que el gobierno de Néstor y el de Cristina llevaron adelante, de las que Amado, sin lugar a dudas, fue uno de los resortes claves, de los protagonistas claves de muchas de las políticas de esos años. Decirles también que estas plenarias son mixtas, así que si por ahí tienen algún amigo, algún compañero que se quiera sumar a la plenaria, que se sienta aparte. Ahí Raúl, acércate, te estoy viendo. Las todas con Cristina nunca dejamos afuera a nadie, así que si hay algún compañero que se quiere sumar también, lo sumamos. Ya en unos minutitos le estamos dando la bienvenida al compañero Amado Boudou. Ahí están preguntando las redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. En todas somos todas con Cristina, y sí, en el próximo flyer, que si podemos poner las redes mejor, así que en el próximo flyer sale con las redes sociales. Así es. La invitación a Amado no es casual, seguramente. ¿Nos querés contar algo respecto a la coyuntura? Faltan unos minutos para que llegue Amado. Sí, acá me dicen que se está sumando Lucía Portas. Ana María Greco. Está sumando Amado, Hola, Amado, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, querido? Bienvenido a la plenaria de Todas con Cristina. Qué alegría participar de esto. La verdad que sí, queremos que sepas que para nosotras también te seguimos siempre, seguimos lo mal que le has pasado los últimos años, hemos sufrido cada día de tu injusta detención y la verdad que cuando decidimos hacer estas plenarias estuviste como candidata firme en el primer momento para ser invitado y bueno, agradecerle a Malena que posibilitó este encuentro, a Pato Barroso que también está ahí, y bueno, darte la bienvenida y bueno, preguntarte primero cómo estás, Amado, cómo está tu familia, cómo está tu compañera, las niñas. Y bueno, te imaginas que en términos de cómo veníamos, estamos recontra felices y para ser totalmente sincero, esto de la pandemia a nosotros no nos pega para nada, porque yo no puedo salir de casa, tengo la pulsera y estamos usando todo el tiempo con los dos bebés que bueno, es una cosa hermosa, ¿no? Tienen 2 años y medio y se pasaron 2 años yendo a Ezeiza. 2 años yendo a Ezeiza, gracias a mi compañera, ¿no? 2 veces por semana. Pero para decirle la verdad, con el tema muy, muy triste de que en Argentina todavía haya presas y presos políticos, que obviamente no son presas y presos políticos de Alberto, pero son presas y presos políticos del Lofer, sobre todo cuando la primera perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces da mucho bronca que
que con toda la evidencia, con todo lo que estamos viendo arriba de la mesa, con todo lo que sabemos, con todo lo que la justicia ya tiene en las manos, no se haga algo en serio en estos temas, ¿no? Porque los juicios de Cristina ya tendrían que estar todos anulados. Es de locos que, aún siendo vicepresidenta de la Nación, tenga que estar yendo a Comodoro Pi en juicios truchos. Todos tienen el mismo formato, ¿vieron? Son juicios donde participaron agentes de la CIDE, donde hay testigos comprados, donde hay pericias que no se dejan hacer, pericias que se hacen que son truchas, periodistas haciendo de testigos cuando no pueden revelar las fuentes. Entonces a mí me parece que de verdad nosotros estamos asistiendo a un sistema de administración de leyes que es una farsa del sistema judicial y es una farsa de juicios donde hay unas sentencias truchas que convalidan sentencias mediáticas que han sido hechas antes interesadamente por fuera de lo que es la institucionalidad argentina. Y si me permite, no me quiero poner muy pesado con este tema, pero para mí realmente es central, porque para mí mientras Cristina tenga esto encima, la democracia tiene una pistola en la cabeza. Y te repito, no es por la situación nuestra, ya estamos amortizados, nos aguantamos la que venga, vamos a seguir militando en el mismo lugar, con la misma fuerza, inclusive con la misma alegría. Pero para la democracia argentina no es justa esta situación, donde inclusive hemos visto que Macri comandó una organización criminal para poner en juego todo esto, ¿no? Ustedes fíjense que en la Constitución ni en ningún lado habla de una mesa judicial, y sin embargo en el gobierno de Macri se hablaba con total desparpajo de que había tipos que iban sobre los jueces, que operaban, que algunos los manejaban, otros los apretaban, lo mismo con los fiscales, que sacaban sentencias y resoluciones en el momento que querían, como querían. Y a mí humildemente me parece que tapar este tema, no darle visibilidad, es comprarnos ante el conjunto de la sociedad que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Me parece que no tiene nada que ver con la venganza ni con ninguna de esas pavadas que se dicen, tiene simplemente que ver con la justicia, tiene que ver con la república. No me parece justo que mientras Cristina esté pasando lo que esté pasando, Macri esté cagándose de risa y sus funcionarios entrando y saliendo del país. Lo que vimos el otro día con lo de Paraguay, realmente, además de dar mucho que pensar, es un cachetazo en la cara del pueblo argentino y de nuestro espacio político. No tenemos por qué tolerar eso. No pudo explicar por qué se fue, en un momento donde nadie se puede mover. Eso sí, le mandaron el avión otro rico como él de allá. Quiere decir que tenían que hablar cosas que creo que no se pueden hablar por teléfono y creo que no se pueden explicar. Entonces me parece que le damos demasiada poca importancia a un tema que es central, que no podemos callarnos la boca, porque si no es todo lo mismo. Y yo creo que no es todo lo mismo, ni lo que hizo Néstor, ni lo que hizo Cristina, ni lo que hizo Macri, ni lo que hacemos los que los acompañamos a ellos, ni lo que hicieron los que lo acompañaron a Macri. Así que yo humildemente creo, entiendo todo y seguramente vamos a hablar en un rato de las fricciones internas y de todas esas cuestiones, y yo tengo una visión que lo primero es cuidar a nuestro espacio político completo. Pero me parece que hay cosas que si las callamos y las ocultamos, le estamos haciendo mucho mal al pueblo argentino, a las instituciones de la Argentina, a Cristina, por ende a todas nosotras y nosotros. Amado, era el mejor comienzo, el comienzo esperado por las todas con Cristina. Recién contábamos nuestra historia militante de hace más de 10 años defendiendo a Cristina, bancando muchas de las políticas públicas que te tuvieron a vos también como protagonista y como definiendo para dónde tenía que ir el gobierno, así que todo nuestro reconocimiento, y absolutamente estamos, mientras el lawfare esté a la orden del día, no solo en la Argentina, sino en la región, estamos con democracias restringidas, con decisiones políticas absolutamente limitadas por esta amenaza. Nuestro homenaje también a la compañera Milagro Sala, que el viernes que viene queremos hacer una plenaria con ella
porque va nuestro reconocimiento a vos, a ella, al compañero De Vido, al compañero Héctor Timerman, que como también tuvo que enfrentar una enfermedad absolutamente en la peor manera, restringiendo sus tratamientos, por lo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Cuando hacíamos campaña en el 2015 y decíamos, ojo con esto, vienen por esto, nos decían que exagerábamos. Nos quedamos cortos, Amado. Yo estoy convencido. Mirá, ya que tocaste el tema internacional, hace 10 días más o menos hablé con Rafael Largo y Tendido Correa de la situación. Y primero pongamos en valor lo nuestro, ¿no? Lo nuestro empieza con Cristina. Porque en los 200 años de historia argentina nunca hubo 12 años del campo nacional y popular, porque siempre fueron interrumpidos de alguna forma. Ahora, y también es muy llamativo que nunca pudimos volver en 4 años. A Perón y al pueblo argentino le tomó 18 años reencontrarse. Nosotros en 4 años estamos en la cancha de vuelta, en un formato que a alguno le gustará más, otro menos, pero estamos de vuelta. Cuando hablaba con Correa y me contaba lo que pasa en su país, es desolador, ¿no es cierto? Entonces nosotros creo que tenemos que poner en la mochila de los logros este retorno, que para mí tiene que ver con la huella de los 12 años en el pueblo, tiene que ver con no habernos desorganizado demasiado, la lucha, las laburantes y los laburantes, las que hacen política y los que hacemos política, y obviamente tiene que ver con Cristina. Porque si Cristina no hubiera sido candidata en el 2017 a contrapelo de todo, aún para perder, esto no existiría. Y si Cristina no hubiera tenido la habilidad, la inteligencia, pero también la humildad y la generosidad, esto no existiría. Entonces, tenemos que ver, para mí, miren, yo estoy escuchando el debate público medio absorto, ¿no? Porque me parece que está siendo muy... Entiendo de la otra parte, que tratan de banalizar todo y de no hablar de las cosas importantes. Me pierdo a veces en la parte nuestra, en sentido amplio otra vez, como no somos capaces de poner esto arriba de la mesa, porque sin todo esto no tiene mucho sentido militar ni pensar... yo creo que ninguna de nosotras y nosotros milita por las medidas económicas, no, nosotros militamos por el amor y la igualdad. Y eso va a tener el formato que tenga, las necesidades que tenga en cada momento, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí hay que retomar el eje de la política, por eso estaba feliz de poder compartir este tiempo con ustedes. Y miren, otra cosa que hablamos con Correa, y quiero volver sobre Cristina también, porque yo no me canso de eso. Y además no tenemos que tener vergüenza. Hay que dejarse de joder con... Una cosa es ser cuidadoso, ser dialoguista, todo, y otra cosa es tener vergüenza de ser uno mismo. Yo creo que no, es algo que nos tenemos que sacar de encima. Y mirando al movimiento feminista, entender lo que es sacarse de encima siglos de cosas que no se podían hacer o decir, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes enseñanzas que le deja el movimiento más importante del siglo XXI, con todas sus contradicciones, con todas sus novedades. Tenemos que aprender mucho de todas estas cosas. Y claro, viste que vieron que en los medios mayoritarios, en tirada y eso, muchas veces ponen que el lawfare es un invento kirchnerista, que hay que dejarse de joder con esto. Yo lo escuchaba a Correa en plena pandemia, en el comienzo de la pandemia, se apilaban los cadáveres en las calles de Guayaquil y el gobierno se dio un espacio para hacerle un juicio en ausencia. El tipo está en Bélgica porque su mujer es belga y si se mueve de ahí lo meten en cana. Y se dieron el espacio para hacerle el juicio en ausencia y darle 8 años de condena a prisión y 25 años, es decir, proscribirlo como hacen con nosotros de por vida en la política. Yo le decía, mirá, no te hagas problema, porque política vamos a hacer de cualquier lado. Lo que tenemos que aprender es eso,
que nosotras y nosotros no necesitamos un cargo. No necesitamos un cargo, necesitamos no caernos. Se puede hacer política desde la cárcel, con el Zoom, en el barrio, en la facultad y con un cargo también. Yo aplaudo, aliento, me encanta las mujeres y los varones que tienen ganas de tener un cargo y pelean por eso y dan una lucha o de representar, y está buenísimo. Pero también tenemos que entender que sin eso hay algunos que nos tocan en alguna etapa y lo vamos a hacer con amor, con alegría y aportando todo lo que tengamos. Entonces me parece que este es un mensaje también que hay que tratar de pasarlo. Y si revisamos la historia del Lofer, porque otra cosa que leo en estos de Clarín y de La Nación, dice, estos hablan del Lofer, pero ya la corrupción la estábamos investigando en la época que eran gobierno. Y sí, ahí había recontraempezado. Chocolate por la noticia, ¿no? O me van a decir que la Embajada de Estados Unidos no estaba operando sobre el sistema judicial mucho antes, o los grandes poderes concentrados de Argentina. Entonces, en este país bendito y amado, vino un embajador de Estados Unidos a decir que iba a ayudar a organizar la justicia. Imagínense que un embajador de otro país diga eso en Francia. El shot que le dan aparece cruzando el Atlántico. Y acá no solo nos bancamos eso, sino que los jueces y los fiscales iban a reuniones en la embajada, de loco. Bueno, pero haciendo el raconto de esto, que podemos empezar por Evo, por Rafael, allá por el 2009, por el 2010, pero también recordar lo de Lugo, viste que ya nos olvidamos de Lugo. Y yo creo humildemente que el primer Temer se llama Julio Cobos. Y que si no hubiera estado Cristina, si hubiera sido otra, y con perdón de la compañera Dilma, que la adoro, hubiera seguido el mismo rumbo. Solamente Cristina y su relación con el pueblo hicieron que no fuéramos el primer caso de temerización. Porque Cobos cumplió el mismo rol que Temer. El mismo. ¿Está bien? Entonces, creo que a veces no se pone en su justo valor lo que fue Néstor y Cristina y sus gobiernos. Nos gusta mucho mirar a los de afuera y nos pasamos hablando de fulano, de mengano, y yo creo que tenemos que mirar mucho más lo que fueron esos 12 años y lo que fue la construcción para llegar a esta situación, ¿no? Porque después vino lo de Dilma, vino lo de Lula, vino lo nuestro, vino inclusive lo de Evo, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es lo que hay y yo, mirá, toda situación es espectacular para pelear. Cuando empiezan a decir, no, pero este momento no da, ¿qué no da? Siempre da. O cuando empezó Kirchner daba, ¿viste? Porque yo creo que la idea esta de correlación de fuerzas, también tenemos que volver a leer y volver a estudiar. Eso te iba a preguntar. Yo escucho a Tonietti, te escucho a vos, de columnista de siempre. Habla Amado y silencio total, se detiene el auto, se para la ropa en la casa porque hay que escuchar al compañero. Y esta cosa, desde ya lo de Cristina, Amado, por algo nosotras somos todas con Cristina hace 11 años bancando a la compañera como feminista, como difusora del feminismo nacional y popular, siempre bancando a ella, bancando sus políticas que fueron las que pusieron a las mujeres junto, bueno, a la compañera Evita desde ya también, pero las que nos empoderaron y nos pusieron en agenda todas nuestras temáticas. Y esta cosa que vos traés de la correlación de fuerza, ¿no es cierto? Como si fuera algo estático, se habla de la correlación de fuerza y es algo que está ahí quietito y que tenemos que ver. La correlación de fuerza se construye, Amado. Pero claro, disculpen que estoy larguero, pero bueno, es muy emocionante poder compartir. Pero esto que vos estás señalando, para mí es central, porque imagínate, Kirchner arrancó con el 22%. ¿No? Hagamos un poco de historia también. Ni siquiera, porque todos dicen, Menem fue un cagón, que no quiso ir. No, eso fue organizado por el establishment para que Kirchner no sacara 70%. No seamos infantiles. Entonces, le hicieron que no hubiera segunda vuelta para que sea un presidente bien condicionadito, bien apretado.
por una situación horrible y por 22% de los votos. Y el hombre empezó a ir modificando la correlación con acciones. Y después Cristina, pero redobló la apuesta, porque son etapas bien distintas, ¿no es cierto? Es injusto compararlas. Son la continuidad de un sentido con la profundización. Entonces, si Kirchner empezó con el 22% y Cristina se fue 12 años después con la plaza llena y en una situación que le permitió reconstruir en 4 años el campo nacional y popular, la pucha, mirá si no será estático el tema de la correlación de fuerzas. Para mí es dinámico y es endógeno, depende de lo que hagas. Porque cuando uno se sienta en un cargo de responsabilidad, ni que hablar del presidente, la presidenta, hay 40 personas alrededor que te dicen, no, no hagas eso, que no se puede. Bueno, yo creo que justamente el kirchnerismo demostró que sí se puede. Y que la correlación de fuerzas se altera con voluntad política, con una lectura inteligente de la realidad, porque tampoco es para locos, pero sí con un poco de locura de desafiar lo establecido. Y para mí eso es el kirchnerismo, ¿no? Eso es lo que nos trajo hasta acá a una Argentina que no tiene nada que ver con la del 2001, aún en esta situación horripilante, aún habiendo pasado por Macri. Entonces me parece que hay que releer el texto de Gramsci, que por supuesto que habla mucho de las cuestiones de la correlación material de fuerzas, de una correcta lectura del campo de disputa, pero también de la voluntad política y la capacidad de organización de los pueblos. Amado, ¿cómo se sale de este desastre en que nos va a dejar, lo que nos dejaron 4 años de macrismo y esta pandemia tan terrible que estamos, que ya podríamos hablar de la pospandemia, ¿no? Como hablan mucho. Sí. Bueno, mira, hay varias cosas para compartir y para que pensemos, y espero que me inviten otra vez, así volvemos sobre los mismos temas, a ver cómo van avanzando. Estamos muy contentas, mira, las compañeras, todos los mensajes que transmiten, sí. Aparte con Cristina somos... Muy interesante la charla. Hay hasta en México todas con Cristina, Amado. Bueno. En Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, hay del conurbano ni hablar, pero compañeras de todo el país que están acá con su familia. Paraguay también. Para que sientas todo ese cariño y ese calor. Así que sé larguero que nosotras estamos acá siendo todas oídos para escuchar. Porque aparte te digo, nosotros son pocos los varones que invitamos las todas con Cristina, por lo general invitamos a mujeres. Así que bueno, ahora estamos contentas escuchándote. Me llena de amor. ¡Se lo puedo cantar! Me llena de amor. Para mí no... Lo de la pospandemia es un cuento, porque la pospandemia se juega hoy. ¡Calla! Tiene que ver justamente con una disputa de la situación, ¿no? Vos fíjense que se nos están metiendo, ¿no? Era de esperar que esto iba a pasar. Cuando Mayra... Cállate, viejo marico. Claudia, silencia todo. Hola, Judith. Está Judith ahí también, sí, eso te quería decir. Qué lindo que te digan callate, Cuca. Pero bueno. Qué orgullo, ¿no? Total. No, lo que les compartía, que para mí la pospandemia empezó la primera semana, porque el campo antipopular, lo que... ¡Que viva el patriarcado! ¡Que vivan los penes! Hay que ser bestia. Bueno. Cuando ese campo antipopular lo que hace es tratar de condicionar y tratar de
Por favor, acorralar al gobierno y al campo popular desde la primera semana. Cuando Techín echó 1.500 personas de su empresa, nadie puede pensar que era una cuestión económica, que a Techín le faltaban para pagarle el sueldo a 1.500 trabajadoras y trabajadores. Eso es buscar condicionar a los trabajadores, cercenar derechos, avanzar sobre los derechos y avanzar sobre el gobierno. Lo que estaban haciendo era posicionarse como abanderados del sector del capital concentrado en la lucha antipopular. Lo mismo después hizo el sector de la salud privada. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández propuso coordinar el sistema de salud? Ni estatizar, ni expropiar, simplemente coordinar. Le salieron con los tapones de punta. Entonces, van tratando de avanzar. Y ahora el tema de la deuda, ¿no es cierto? El gobierno hace un mes y medio puso una oferta razonable, profesional, arriba de la mesa, y le van corriendo el arco todas las semanas. Entonces, ahí hay una cuestión de intentar ir sobre el gobierno. Entonces, ¿yo qué creo en concreto? Que la pospandemia ya se juega hoy. Se juega hoy. Y que el día que se haga la construcción de que se acabó la pandemia, porque no va a ser una salida científica, ustedes sabemos que los hitos históricos son construcciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, el día que se diga se acabó la pandemia, va a ser tan fuerte la demanda sobre el gobierno que se va a tener que ocupar mucho y muy fuerte de cosas coyunturales. Entonces, para mí el mejor momento para trabajar sobre las cuestiones estructurales es este. Ahora, ¿cuáles serían esas cuestiones estructurales? Bueno, para mí la principal hoy son los servicios públicos. Es avanzar en la estatización de los servicios públicos. ¿Por qué? Primero, porque los servicios públicos son los derechos humanos del siglo XXI. Y esto, dejando a los derechos humanos que tuvimos en el siglo XX muy altos. No es de la misma intensidad sufrir un genocidio que el acceso a los servicios públicos, ¿no? Pero bueno, el otro ya lo conseguimos, ya está, es parte del pueblo argentino. Entonces ahora lo que viene es el tema de los servicios públicos. Y si miramos con detenimiento, los servicios públicos se han convertido en extractores de valor de las sociedades, no en generadores de valor. Por eso vemos el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, o los líos que vimos en Chile. No es una cuestión de argentinos, es una cuestión global, que la privatización que se hizo durante los 90 fue un hecho estructural para que el capital concentrado se quedara con esas actividades y permítanme decirlo, se robara el valor que las trabajadoras y los trabajadores generan en cada sociedad. A través de un sistema que no es empresarial, es un sistema, digamos, de extractivo puro, porque la empresa que administra eso no corre riesgo, no arriesga capital, no tiene un esfuerzo de comercialización, porque todos le tenemos que consumir los servicios que producen, no tiene un esfuerzo de administración, porque la cobranza es una papita. Entonces, en definitiva, no tienen nada para llamarse empresa, no son empresarios. Empresarios son las mujeres y los varones pyme que se rompen el alma al lado de los trabajadores y las trabajadoras. Empresarios son los que arriesgan capital en la producción nacional, pero esto es otra cosa. Entonces, a mí me parece que tenemos que estudiar este tema y estatizarlo, porque además la tarifa es un vector de desarrollo de toda la sociedad. No puede ser una variable de rentabilidad empresarial. Miren esto, nosotros este tema, y Cristina lo usó mucho en la campaña 2017 para explicarlo, el daño que le hacía a las familias, a las jubiladas, a los jubilados, el tema de las tarifas como lo había puesto Macri en funcionamiento. Las tarifas volaban y los salarios y los ingresos estaban planitos, al mismo tiempo que subían otros precios. Y eso es muy cierto y es muy importante porque cualquier esfuerzo que hace el sistema argentino por aumentar los salarios o las jubilaciones, una gran parte se lo llevan las empresas de servicios públicos, cada vez mayor. Esto es cierto, es importante.
Pero tan cierto y tan importante como esto es algo que nos pasa desapercibidos, que es el impacto que tienen las tarifas en el entramado productivo argentino. Cómo Macri, para que 5 amigos de él se llenaran de plata, destruyó el sistema productivo en nuestro país. Las pymes, las empresas medianas, el comercio, todo destruyó. Ni Arcor pudo ganar plata en Argentina para que ganaran los 5 amigos de Macri. Entonces esto también le tenemos que poner un ojo y mirarlo. Las tarifas tienen que ser una variable de generación de producción y empleo. Si no, estamos agarrando el vizcachazo mal, mal. Entonces yo prefiero que ese sector no gane plata, o que sea estatal, y que haya mucha generación de nuevo trabajo, porque ese sector encima expulsa, echa gente todo el tiempo. La reforma del Estado de los 90, que siguió hasta la época de Macri, con la interrupción solo de Néstor y Cristina, es una reforma echando gente. Para ellos, reforma es igual a tirar gente por la ventana. Y dicen que no hay otra forma. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros hicimos lo de la CFJP, no se echó a una persona. 12.000 trabajadoras y trabajadores tenían la CFJP. Ni uno echamos. O sea que demostramos que se pueden hacer reformas estructurales protegiendo el trabajo nacional. ¿Está bien? Yo entiendo que le da mucha bronca al capital concentrado, pero esta es la verdad. Se puede hacer de otra forma y les demostramos que se podía hacer de otra forma. Y le demostramos que podíamos administrar mejor que ellos. Entonces, yo creo que las AFJP de hoy son las empresas de servicios públicos privatizadas. El gas, la luz, la telefonía, las empresas de transporte, porque todo eso es propiedad del pueblo argentino. No sé a quién le puede caber en la cabeza que haya 5 vivos que se apropien de eso, los peajes. ¿Está bien? Vimos el tema de misoginia también con el tema de peajes hace unos días. Entonces, todo hace juego con todo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las claves hacia adelante que tiene un tercer eje. O sea, decíamos, el de los ingresos y la calidad de vida de la población, el de las empresarias y los empresarios y la capacidad de producir, y es un costo, y el tercer eje es el tema del sector externo. Nosotros sabemos, no somos tontos, que en la historia argentina siempre ha sido una cuestión de freno la necesidad de dólares. Bueno, acá nos inventamos una necesidad de dólares gratis, porque las empresas de servicios públicos facturan solo en pesos, porque le facturan a empresas en Argentina y a familias en Argentina. Ahora convierten eso en dólares para fugarlo legalmente, para llevárselo como utilidades. Entonces, no tiene lógica, porque es razonable que uno discuta con el sector del campo qué parte de la riqueza que se genera ahí es producto de su esfuerzo y qué parte es producto de ser la Argentina un suelo que tiene esas características y de una macroeconomía adecuada. Porque hay que acordarse también de esto, ¿no? Cuando asumió Néstor Kirchner, todos los campos estaban hipotecados. Nunca tuve el micrófono ahí. Todos los campos estaban hipotecados, todos debían plata, nadie ganaba plata. 15 años después, todo el sector agropecuario le iba muy bien, 12 años después. Entonces quiere decir que nosotros de ninguna manera fuimos contra el campo. En la ecuación de los que más necesitan y aquellos que tienen una posición más cómoda, bueno, es razonable que un gobierno se ocupe de los que más necesitan. Pero nosotros nunca tuvimos políticas en contra de nadie, y del campo menos, y los números lo cantan a la vista. No hay que tener vergüenza de decir estas cosas y defenderlas, porque tenemos cómo decirlos. Entonces, el tercer eje sería este, ¿no? Y les quiero compartir otro número, que es la empresa Pampa Energía, que es una empresa que opera en Argentina, pero que sus acciones cotizan en Nueva York. Durante la época de Néstor y Cristina, su acción en Nueva York valía más o menos $8. A la Argentina le fue de bien para arriba. La Argentina del 2015 no tenía nada que ver con la Argentina del 2003. Cuando asumió Macri, a los 2 años,
la empresa de Pampa Energía valía $65 la acción, de 8 a 65. Y cuando se estaba yendo Macri, valía 12. Quiere decir que algún conflicto de intereses, alguna cuestión rara había ahí, ¿no? Porque además a la Argentina le fue muy mal en la época de Macri, en el número que quieran: desempleo, inflación, inversión, pobreza, en el tema que quieran, ni hablar de la calidad institucional y la república, ¿no? Porque esa república que se convirtió en un estado criminal para espiar desde el gobierno, Macri a la cabeza, con Patricia Bullrich, Garabano, Arribas, Magdalani, también es un golpe a la república. Y no nos podemos quedar en la banalidad de que a Macri le encanta espiar. Sí, es cierto, Macri es un perverso que espiaba a su familia, que espiaba a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que espiaba a los argentinos y argentinos. Pero esa perversión es un problema de él. A mí lo que me interesa es que montó una organización criminal para hacer eso, y lo usó para perseguir opositores, para callar voces, lo usó para intentar robarle empresas a empresarios. Tenemos el caso de C5M, de Cristóbal López, de Fabián de Sousa, pero también tenemos el caso de Ferreira y las represas Kirchner-Zepernik, también tenemos el caso de Lázaro Báez, y también tenemos el caso de decenas de empresarios que pasaron por las cárceles y no se la pudieron aguantar, entonces declararon cualquier cosa, pero también son víctimas de ese sistema. Es como un sistema de tortura en personas que no estaban preparadas para esa situación, que yo obviamente no lo comprendo, pero bueno, es la verdad. Entraban y pasaban 2 días con nosotros y salían. Entonces esta relación de Macri con esas empresas me parece que tampoco hay que ocultarla, ¿no? Porque además demuestra que cuando a Pampa Energía le iba muy bien, a los 40 millones de argentinos les iba muy mal. Me parece que el primer eje está ahí de lo que hay que hacer en los tiempos que vienen. Amado, y no tenerle miedo al debate, y no tenerle miedo a los aportes, y no tener miedo a esto, ¿no? A decir lo que uno piensa, y bueno, esto que vos bien decías, Néstor asumió, como decía Cristina, con más desocupados que votos. Y sin embargo se animó, sin embargo nos enamoró desde los primeros días de gobierno, se dijo hijo de las madres, y enseguidita nos dimos cuenta para dónde iba a ir su gobierno. Y ahora, bueno, esta cosa que aparentemente, bueno, hacer una crítica o mostrar un desacuerdo no estaría permitido, y esta carta de Eve, que no sé si por ahí está Pato Barroso, que hoy estuvo hablando con ella. ¿Estás, Pato, ahí? ¿Pato, estás? Sí, acá estoy. Amado. Hola, Amado, ¿cómo estás, Amado? ¿Cómo andás, Patricia? Hola. ¿Qué haces? Bueno, Eve coincidía justamente con un programa que ella tiene, porque no para, ¿viste? Tiene todos los días algo, y hoy hacía algo parecido a lo que era Cocinando Política, que te acordás cuando viniste a nuestro taller, y tenía que pasar una receta justo entre 6:30 y 7:30, pero me dice que te manda un abrazo gigante, gigante, que te quiere mucho, 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 y que todos los días piensa en vos y en Mónica y en los nenes, ¿no? Nosotros la adoramos. Para Mónica es su mamá acá, ¿viste? Así bueno, que imagínate. Queríamos transmitirte eso, porque bueno, justamente no pudo salir por el programa, pero está ahí, y no hay que espantarse tanto, ¿no? No hay que tenerle miedo a la crítica. Mirá, son dentro de, como dijo Eve, somos compañeros. Pero claro. Yo, mira, primero que lo que haga Eve siempre nos ilumina. No hay ninguna duda. Yo creo en esta situación, realmente creo que Alberto Fernández, el tema de la pandemia, lo está llevando, si no es el mejor presidente del mundo, le pegan el palo. Entonces hay que decir las cosas todas completas como son. En un tema que es muy difícil,
porque lo más fácil es hacerse el boludo o la boluda, como hizo Bolsonaro, Trump, tantos otros. El hombre se hizo cargo, se puso al frente, en algo que no puede salir bien, puede salir menos mal. Entonces, es muy, muy importante lo que él hizo en este sentido, ¿no? Y me parece que hay que acompañarlo a fondo y más. Ahora, en términos globales de nuestro espacio, yo creo muy sinceramente que importa mucho quién dice, cómo dice y de qué manera lo dice. Porque lo de Eve, dicho como lo dijo Eve, para mí, sobre 10 le pongo 12. Ahora, nosotros formamos parte de un colectivo diverso, no homogéneo, ¿no es cierto? Nuestra primer obligación es que esto no se rompa y que este gobierno le vaya de muy bien para arriba. Aún a los que somos de sectores que nos hubiera gustado más que vaya Cristina sola y un montón de cosas. Ella tomó esa decisión, estamos ahí, a fondo, acompañando con toda, y necesitamos que este gobierno le vaya muy bien para arriba. La Argentina, el campo nacional y popular, el pueblo, todos necesitamos que le vaya de muy bien para arriba. Y tenemos que hacer todo. Esta responsabilidad nos cabe a todos los que conforman el arco, ¿no? Y todas. No puede ser que solo una parte seamos responsables. Y esto no puede obturar el debate, no puede obturar la discusión interna, no puede obturar la discusión de ideas. Entonces, es muy complejo y muy difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, si no lo haría cualquiera, para eso estamos nosotras y nosotros. Yo diría que el lema tendría que ser que ni se rompa ni se doble. ¿No es cierto? Esto no se tiene que romper y tampoco se puede doblar, tiene que ir para donde tiene que ir. Porque nadie se ofende o se agrede cuando otra persona del espacio hace una declaración muy dura con lo de Maduro, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, estamos los que pensamos que en Venezuela funciona la institucionalidad, están los que piensan que no. Bueno, como nadie se ofende con lo que dicen nosotros, nadie debiera ofenderse con lo que decimos nosotros. Yo creo que eso es lo que tenemos que reclamar. La diversidad en la unidad, y sinceramente creo que tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos, muy poco vanidosos y vanidosas. Y Eve marcó, me parece, una forma de cómo hacer las cosas de bien para arriba. ¿No es cierto? Sí, aparte enseguida me parece que Alberto estuvo mucho mejor que otros, ¿no es cierto? Que con una, no sé, obsecuencia, pongámosle, extrema, salieron a enfrentar. Alberto dijo, bueno, la llamó a Eve, le mandó la carta y nos parece eso, porque en definitiva los que vamos a salir a bancar este gobierno, las que vamos a salir a bancar este gobierno, fuimos las que estuvimos y los que estuvimos dando todas las batallas en estos 4 años que no se le hicimos fácil, porque Macri nos quiso golpear la moral, nos quiso golpear, nos dolió mucho un montón de cosas desde el minuto 1 que hizo, desde la ley de medios, desde el AFA, desde tumbar los bustos de Néstor, desde querer cambiarle el nombre al CSK, bueno, era todos los días lo que durante 12 años fue todos los días una alegría, que una se levantaba y decía, bueno, a ver, ¿qué vamos a salir a festejar hoy? Estos 4 años fueron de dar todos los días una batalla, y ahí estuvimos en la calle y vamos a hacer lo que vamos a seguir saliendo a acompañar y apoyar, porque sabemos que este es nuestro gobierno, nosotros los votamos y nosotros construimos este triunfo también. Totalmente. No, por eso yo, repito, el gobierno, si es de todos y todas y todes, es así. Hay una persona que es responsable, que tiene una responsabilidad la pucha, ¿no? Porque tiene que reparar lo de Macri, que ya es irreparable.
tiene que sembrar el futuro y tiene que lidiar con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil. Yo creo que en este sentido hay que ser generoso, cariñoso y acompañar todo con mucho cuidado. Y acá Alicia Ramos desde Salta te dice, las mujeres que le hicimos el primer paro a Macri un 8 de marzo. Así es, Alicia Ramos, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres. Acá nos contaba Malena que estabas con lo del ingreso universal femenino. A ver, ¿cómo es esto, Amado? Sí. Ahora hay un gran debate internacional sobre el ingreso universal, que lleva más o menos 20 años de producción teórica, sobre todo en Europa. Y a mí me parece que lo tenemos que resignificar en términos argentinos, kirchneristas, peronistas. Porque corre el riesgo este tema de convertirse, de banalizarlo, berretizarlo, que se convierte en algo que no es, ¿no es cierto? Y entonces yo lo pongo en términos históricos, en términos de los 12 años. Para mí, la primer movida concreta, no teórica del libro, de esto, fue el plan de inclusión jubilatoria que pusimos en marcha en la época de Néstor, que Néstor tomó la decisión de poner en marcha, allá por el 2006, que permitió que casi 4 millones de mujeres y varones accedieran a una jubilación en términos igualitarios. Y acá quiero hacer un parate. Yo creo que fue una medida profundamente feminista, porque el 80% de quienes accedieron a esa medida fueron mujeres. Y en estricto pie de igualdad con los varones. Estricto pie de igualdad. Entonces, para mí fue una medida que nos llena de orgullo y de amor. Cuando nos decían, burlándose, que era la jubilación de amas de casa, nosotros decíamos, sí, es verdad, y sacábamos pecho, ¿no? En este tema de que hay que resignificar la semántica, ¿no? No podemos aceptar pensar con las categorías de ellos. Porque si el capitalismo patriarcal y depredador decidió que hubiera actividades que no estuvieran remuneradas, no es problema nuestro. Nosotros en la tercera edad, las mujeres accedían a eso. Y la asignación universal por hijo fue una medida en el mismo sentido, de igualar, ¿no es cierto? Entonces, existían las asignaciones familiares para los que tienen trabajo formal y las que tienen trabajo formal, los que son autónomos la descuentan de su impuesto a las ganancias, faltaba el derecho a aquellas personas que no tenían un trabajo formal. Entonces, en el año 2009 pusimos en marcha la asignación universal por hijo. En el gobierno de Cristina tomó esa decisión. Y también fue una medida con un corte feminista, porque si bien el derecho está en cabeza de las niñas y los niños, quien lo administra es la mamá, ¿no es cierto?, en términos primarios. Entonces también esto fue un cambio muy importante de cómo se hacían estas cosas en la historia. Yo creo que ese es el camino para pensar de verdad la cuestión de la asignación del ingreso universal. Ir viendo cómo se van incorporando sectores de la sociedad completos, no por pedacitos. Porque este es el riesgo que se corre en los tiempos que vienen. Y además hay que tener muy en claro que sin conseguir recursos para esto, es una chantada. O sea, no se puede reconocer un derecho de este tipo sin recursos adicionales. Entonces nosotros recuperamos el sistema de FJP para avanzar en estos temas. Hoy requiere una reforma tributaria, si no es irracional. A mí por eso me llena de orgullo y de amor verlo a Máximo y a Carlos Heller batallando el tema de la contribución de las grandes fortunas, porque es ahí donde hay que empezar a buscar, porque si no,
hablar de las medidas en el aire no es nuestro. Entonces yo creo que el próximo paso es reconocer ese derecho a todas las mujeres. Que todas las mujeres entre 19 y 60 años tengan el derecho a un salario universal, una renta universal. Todas las mujeres. Si hay algunas que tienen ingresos muy altos, que tributen más. Pero el derecho tiene que ser igual. En mi concepción, es un lugar de encuentro de toda la sociedad donde todas y todos recibimos lo mismo. Y sé que sobre esto hay discusión, pero yo no puedo dejar de dar mi visión. Yo creo que para el otro tema están los impuestos. Pero nosotros tenemos que generar espacios donde todas y todos nos reconozcamos iguales. Me encantaría que hubiera un sistema de transporte público gratuito. Porque ese sería el gran espacio de encuentro. Que hubiera impuestos muy altos a la utilización del auto en las ciudades y que todas y todos nos encontráramos en el transporte público. Acá las compañeras preguntan, bueno, ¿cuál es el obstáculo de que por qué no avanza el impuesto a las grandes fortunas, como se han dado a llamar, no el impuesto a la riqueza? Nosotras las todas con Cristina hicimos una campaña fuerte con esto, y acá Graciela Chin desde Tucumán pregunta, ¿qué pasa con Vicentín, una empresa estratégica? ¿Qué pasa con la producción de alimentos? Ayer hablábamos con Mayra Mendoza y Mayra también nos decía, ella que compra tanto alimento para Quilmes, bueno, lo que hacen todos los municipios todos en este momento. Todos no. Sí. Mayra sí. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Qué pasa con Vicentín? ¿Qué pasa con el impuesto a las grandes riquezas? ¿Qué pensás vos? Yo creo que estas cuestiones requieren de la voluntad política de avanzar y después de la capacidad para ir articulando la puesta en marcha. Son como dos momentos que los dos son complejos y requieren capacidad técnica, pero sobre todo decisión política, y lograr enhebrar el entramado que te permita llevarlas adelante. Y obviamente es más difícil en una coalición que en un gobierno que no es de coalición. Acá es muy cómodo desde tu casa tirar para arriba. Yo trato de eso evitarlo. Aún en las cosas que adentro mío tengo una posición muy firme en esto, ¿no? Pero creo que a mí me encantó el momento en que el presidente explicó qué y por qué, y después, bueno, aparecieron montones con propuestas superadoras que no son tales, ¿no? Yo me asusto cuando empiezan a aparecer propuestas superadoras. Dejá que hagan lo que dijo el presidente, que está muy bien. Pero bueno, en el medio hay que ir llevando esto adelante, y me parece además que hay cosas que hay que decir, que a nuestro espacio le están faltando voces de acompañamiento al presidente. Yo veo al gabinete demasiado callado, y veo a actores y actrices importantes del espacio político que tendrían que tener ese rol, porque está claro que hay distintos roles en esta etapa, ¿cierto? El rol de Cristina para mí es conmovedor, porque si hay algo maldito y desgraciado en nuestra república es el vicepresidente, el rol del vicepresidente, ¿no? Porque el vicepresidente o es un comprometida, que paga más costos de los que se lleva, o es un garca, o es un cagón que hace un gran desastre. Entonces, bueno, ahí hay todo un entramado muy complejo. Lo de Cristina, repito, es conmovedor. Y la responsabilidad que ella asume y cómo la asume. Pero a partir de esto, te diría que a mí me gustaría escuchar más voces, porque agarramos el tema de Vicentín. El presidente no inventó ese problema, ¿no? El presidente se lo encontró. Porque salen a decir, no, Alberto Fernández quiere expropiar aquí.
si Alberto Fernández no se hubiera encontrado con ese problema, ni está en el radar. Ese problema lo inventó el trucho de Macri con el trucho de González Fraga con los truchos de Vicentín. Porque hablan de expropiación. Mirá, la expropiación se la hicieron entre Macri, González Fraga y Vicentín a los 44 millones de argentinos. ¿Cierto? Llevándose 18.000 millones de pesos de ahí sin decir agua va. Porque yo les pregunto esto, ¿qué hubiera sido de la Argentina si Macri y González Fraga le hubieran dado esos 18.000 millones de pesos a las pymes? O se lo hubieran dado a las mujeres y varones para que se compren un departamento. Porque la plata estaba, ¿no? No es que la plata... No, la plata... Sí, la plata estaba. González Fraga tomó la decisión de dársela a Vicentín. En vez de gritar, venía a discutir, hermano. A ver si te la bancás. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que analizar con frialdad. González Fraga, al mismo tiempo que le decía a las laburantes y a los laburantes que no se podían comprar un televisor, que no podían comprarse celular o zapatillas, estaba agarrando un paquete de guita y dándoselo a Vicentín, sin los papeles en regla, porque viste que cuando van los comerciantes, los empresarios, al banco le piden una carpeta así de papeles. Bueno, resulta que para Vicentín no hizo falta. Agarraron y le dieron 18.000 palos por la cabeza. Entonces, esto no veo que lo estemos explicando bien. Me parece que hay que explicarlo con claridad. Hay que explicarlo con claridad y también el tema de los medios. Bueno, hace un rato hablábamos de lo que pasó con la ley, de lo que pasó con el AFCA. La falta de canales. Nosotras tenemos un humilde programa de radio, Las Todas con Cristina, también lo hicimos durante muchos años en la Radio de las Madres, allá en la M530, y ahora lo hacemos acá en una radio local, pero pagamos un montón hacemos un esfuerzo enorme, y porque bueno, nos faltan medios también, nos faltan, ahí quedamos a medio camino también, entonces eso es cierto, un canal... Eso es cierto, pero ese es un dato de la realidad. Por eso digo, tendría que haber más voces acompañando las cosas que encara el presidente. O que encara Máximo, como este tema de la ley. ¿No es cierto? Me parece que ahí faltan voces y falta explicación. Entonces, una vez que el presidente se encuentra con ese problema que no generó él, lo tiene que tratar de solucionar. Porque eso implica, mirá, si las cosas siguen en el juzgado de Santa Fe en un proceso de quiebra, hay dos posibilidades nada más. O que la desguacen, y si la desguazan, las laburantes y los laburantes de ahí pierden, y hay como 4.000 puestos de trabajo, directa e indirectamente, pierden los pequeños y las pequeñas productoras que le vendieron sus granos a cuenta a Vicentín, y pierde el Banco Nación, y pierde el Banco Provincia. Y también pierden otros bancos que, bueno, es problema de ellos, porque son bancos privados. Pero nosotros nos tenemos que concentrar en esto. Y la otra posibilidad que hay ahí es que se la quede un pulpo. Si se la queda un pulpo, una de estas grandes empresas, también pierde el Banco Nación, y perdemos los argentinos y las argentinas, porque sería como una privatización encubierta. Porque tiene una estructura de capital que no le corresponde, esos 18.000 millones de pesos, son truchos, no tendrían que estar ahí. Entonces, la única forma que sería aceptable que se la quede otro privado es que el primer día cancele toda la deuda con el Banco Nación. Si no, es una privatización encubierta. Por eso está muy bien el planteo que hizo el presidente. Y me parece que a partir de ese planteo hay que seguir avanzando para lograr una situación que todavía no está definida. No podemos dar por perdidos todos los partidos. No tenemos derecho a dar por perdidos todos los partidos. Ni siquiera en la discusión interna, mucho menos en la disputa del sentido de la Argentina. Así que yo, si pudiera compartir algo con ustedes, sería eso. No demos por perdido ningún partido. La situación
en la que se está siempre es la mejor para luchar, porque es la que es. Entonces siempre es la mejor para luchar. Ahí está Milena Páramo. Milena, ¿le querías hacer una pregunta, Amado? ¿Estás por ahí? Milena. Sí, sí. Hola, Amado. ¿Cómo va? Nada, estoy muy emocionada de escucharte. Más que una pregunta, son comentarios, pero también van a ser preguntitas rápidas, así que por favor toma nota. Lo primero es decirte que yo soy colombiana, me nacionalicé argentina, justo pensando en que iba a poder votar a Cristina y mi documento llegó después, así que estoy hablando de las elecciones de 2017. Ya vas a tener oportunidad, Milena. Sí, ya voté, de hecho, ya voté ahora para estas elecciones, la voté. Estoy muy emocionada de verte libre. La verdad que yo te seguí en todo este tiempo porque también te dejé un mensajito privado. Yo estoy escribiendo una tesis sobre jubilaciones y me gustaría después entrevistarte, pero bueno, fíjate en el mensajito que te dejé. Lo que te quería preguntar es, primero, si hablas con Cristina, si después de todo este tiempo has tenido contacto directo con Cristina. Segundo, si una cosa muy humana y me generó siempre mucha inquietud el lugar de defensa, digamos, de protección, la fortaleza que tuviste todo este tiempo en la cárcel recibiendo golpes, incluso de gente de adentro. O sea, me conmovió siempre verte firme, con mucha templanza. Ese aspecto siempre me llamó la atención y me gustaría saber, tu biografía previa no te ayudaba, digamos, porque venías del SEMA o del SEMA y tenías poco peronismo en sangre, digamos, y fuiste, me parece, de los más leales, así que eso me generó siempre inquietud. Y después, del tema de la deuda, digamos, y del tema del desempleo, una opinión, y en términos internacionales, una opinión que dé sobre la región, Suramérica sobre todo. Sabes que estamos rodeados de derecha, yo soy colombiana, es plena derecha, completa toda, y después otra opinión sobre el tema de elecciones norteamericanas, porque vos sabes que eso va a impactar en la región grandemente. Y de última decirte que te quiero, que tengo mucha admiración y bueno, después me gustaría entrevistarte por mi tesis. Gracias. Gracias, Peruchín. Perdón, un lo largo, pero es un solo momento y quería aprovecharlo para decirlo todo. Bueno, muchas gracias. Sí, vos sabés que el tema del peronismo en sangre es todo un asunto, ¿no? Porque quién decide quién es peronista en Argentina es una cosa medio extraña, porque hay cada peronista que mamita. Sí, yo me creo peronista también. ¿Cómo? Que yo me creo peronista, en realidad Claro. soy cristinista. Está muy bien. Por eso yo dije que el kirchnerismo peronista, en ese orden. Sí, acá en la TCC te digo que somos cristinistas, kirchneristas de pura. Algunas nos hemos hecho peronistas durante todos estos años, pero la figura de Cristina nos marcó y nosotras totalmente convencidas como vos. Esto es feminismo, la asignación universal por hijo es feminismo, leyes hacen es feminismo, la ley 26.485 es feminista, la ley contra la trata es feminista, así que y se lo pudimos decir a Cristina, pudimos charlar con ella de esto también. Qué bueno, qué buenísimo. Che, bueno, empecemos por lo internacional, si tenés ganas, si tienen ganas. Va. Dale, sí, sí. A mí me parece las elecciones norteamericanas, que por supuesto son muy importantes para nuestra región, ya que ellos nos ven como su zona, después de la conferencia de Yalta y de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente como su zona de influencia, nunca son triviales para lo que pasa en nuestra región. Entonces, son elecciones que se van a dar en un marco rarísimo, ¿no? Porque son elecciones no obligatorias,
con lo cual sabemos que siempre hay muy poca participación en términos de lo que es una participación importante para nosotros, y al mismo tiempo en un marco de una pandemia que veremos qué impacto tiene eso en qué tipo de poblaciones, en una elección que no es obligatoria. Es todo un desafío de análisis. Ahora, a mí me gustaría compartir con ustedes una visión sobre la política de Estados Unidos que muchas veces tiene un análisis desde mi humilde óptica de poca profundidad en Argentina. Porque a nosotros nos gusta pensar como que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. Y yo creo que cuando uno revisa la historia, no es necesariamente así. Si se pudiera dividir el mundo entre buenos y malos, cosa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero muchas veces las políticas demócratas han sido mucho más duras para cuestiones de la paz mundial que las republicanas, aunque el discurso no lo aparente. Por eso recomiendo un texto de una mujer que se llama Nancy Fraser, que se llama El fin del neoliberalismo progresista, que yo comparto fuertemente la visión de ella, de que es muy dañino para los espacios progresistas incluir a los líderes demócratas estadounidenses en el espacio progresista. Porque justamente son los grandes aliados del capital, del neoliberalismo y del impulso de las políticas neoliberales en contra de los estados, en contra de la igualdad en el mundo, empezando por Hillary Clinton y siguiendo por Obama. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace estos análisis y su impacto sobre la política argentina, ¿no? Y creo que ese texto habla también de las figuras en nuestros países, de cómo leer adecuadamente a veces posturas muy centristas o muy neoliberales que vienen adornadas con cuestiones de género o con cuestiones de igualdad o con cuestiones de derechos humanos. Me parece que son todos campos en disputa que tenemos que analizar con cuidado si no queremos hacer lecturas equivocadas, ¿no es cierto? Primer eje. Segundo eje, bueno, está claro que lo que está pasando en la región es horrible. Lo decía ayer Alberto Fernández en un reportaje radial, nos vaciaron el UNASUR. Entonces, bueno, yo creo que esto, la contrarréplica de esto sería vaciar el Grupo Lima. Pero realmente lo que han hecho con UNASUR es horrible. Han sacado la estatua de Kirchner, han utilizado una sede que tiene ese fin para otras cosas en Ecuador. Esto desde lo simbólico, digamos, desde lo operativo es tremendo. El UNASUR sirvió operativamente para frenar golpes de Estado en la región, tanto en Bolivia, 2009, como en Ecuador, 2010, como inclusive en Honduras. Entonces, UNASUR es una organización muy potente, muy potente, muy importante, y que además nosotros, de una vez para todos, tenemos que terminar con la preeminencia de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington, que se maneja en Washington, que consigue siempre al cipayo de turno, como es hoy el ex embajador de Mujica, que dirige la OEA, en contra de los intereses sudamericanos y latinoamericanos. Entonces me parece que esta es una situación que de una vez por todas tenemos que terminar. Y el UNASUR iba en ese camino, en tener una institucionalidad propia desde Sudamérica, donde podía confluir gobiernos que no coincidían. Estaba Piñera, ¿y qué problema? Pero era una institucionalidad sudamericana. Desde mi óptica había que irla agrandando hacia CELAC. Pero miren, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra patria grande es no tener una institucionalidad regional más potente, porque en términos de dotación de recursos, de población, de capacidades,
su continente es similar a Estados Unidos. El problema es que lo partieron en 12 estados cuando salimos del colonialismo. Entonces esto operó para que siguiera habiendo situaciones de tinte neocolonial aún en nuestras repúblicas. Así que bueno, ahí hay un eje que hay que trabajar muy fuerte, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Interesante, Amado. Bueno, sabemos que tenés el corazón en México. Nosotras también tenemos mucho acá. Este fondo mexicano mío, un homenaje también a ese querido país. ¿Cómo ves la relación de Alberto con AMLO en este contexto regional tan adverso del que estás hablando? Bueno, a mí sabes que siempre yo pongo en valor a las nuestras y a los nuestros. Yo creo que Alberto es mucho más que AMLO. Lo ha demostrado con la pandemia y lo ha demostrado con las posiciones internacionales también. Me parece que nosotros tendemos a idealizar a líderes extranjeros en vez de mirar a los nuestros. Porque la verdad que lo que ha hecho el gobierno mexicano en términos de revalidar sus cuestiones con Estados Unidos hace pocos días, bueno, Alberto Fernández se encontró con el problema de tener que firmar acuerdos de libre comercio y no lo hizo. Se plantó dentro del Mercosur. Para mí eso es recontra valioso. Entonces, yo no los comparo, ¿no? Ni que hablar con el tema de la pandemia. Miren, el tema de la pandemia, sí. Perdón, Claudia, extiendo otro cuento que lo quiero compartir con números. Nuestro gobierno se ocupó de su pueblo y el pueblo reaccionó razonablemente, porque esto es de ida y vuelta. Pero hay un discurso desde la derecha, desde el empresariado, que quiere decir que si no te ocupás de la salud, te ocupás de la economía. Entonces que la economía va a matar más gente que la salud, bla, bla, bla. Cuando uno mira los números, la única verdad es la realidad, diría un gran líder argentino. Si esto fuera cierto, a Argentina le iría peor en economía que al resto. ¿No es cierto? Entonces yo me tomé el trabajo de agarrar los números del Fondo Monetario para 2020. Se supone que Argentina va a caer un 9,9%. Brasil, donde el presidente se pasó por encima del tema de la salud, va a caer un 9,1%, lo mismo. Estados Unidos, la primera economía del mundo, donde no se ocupó nadie de la salud, va a caer un 8%, lo mismo. México, un 10,5%. Y la zona euro, un 10%. Quiere decir que es mentira que si Alberto Fernández no se hubiera ocupado de la salud, la economía andaría mejor. ¿Está bien? Sí, absolutamente, lo mismo cuando no nos comamos esas mentiras. Cuando se hace referencia a los negocios que cerraron ahora, los negocios que cerraron con el macrismo, la cantidad de pymes destruidas en esos años terribles, está claro que la cuestión es así. Yo no los comparaba, Alberto, con AMLO, sino lo que hacíamos referencia que ante el desastre que son los otros líderes, cuesta, y a veces lo vemos muy solo también a nuestro presidente porque está rodeado, ¿no? Lo de Bolsonaro tan cerca, que es un aliado estratégico nuestro, y con este tipo que es realmente tan peligroso como Trump, ¿no es cierto? Y tan cerquita. Sí, tal cual. Yo igual creo, mira, que Argentina no puede pensarse sin Brasil y Brasil sin Argentina. Y algún día Bolsonaro va a ser una mala anécdota. Nosotros no podemos pensar la historia en términos de nuestra vida. Es muy importante que trabajemos en cómo se sostienen las relaciones, sobre todo entre los pueblos. Repito el ejemplo de Piñeira. En la época de Cristina estaba Piñeira en algunas etapas y nosotros aumentamos el comercio bilateral con Brasil, no teniendo nada que ver con Piñera en ninguna situación internacional. Así que esto de Bolsonaro también yo creo que hay que mirarlo en términos responsables,
políticos y positivos hacia adelante. Bien, había una compañera de Mendoza, de la CONADU de Mendoza, ahí, que quería hacerte una pregunta. A ver, compañera. Hola. Habilitate el micrófono. Dale. Hola, buenas tardes a todos, a todas. La culpable de que yo esté acá es Pato Barroso, la grande, muy grande. Gracias por la invitación, gracias, Amado. He tenido muchos problemas en la conexión. No es casual en Mendoza que pasen estas cosas. No. Y menos después que nombraste a un innombrable, dije, sonamos, ahora se viene todo abajo. Pero, increíble. Bueno, Amado, como todas las compañeras que están acá, yo me defino, y creo que vos también, soy una trabajadora. Y soy docente universitaria, por eso milito en la CONADU, y somos absolutamente conscientes que no somos los que peor estamos en esta etapa, pero también representamos a compañeros trabajadores que nos recuerdan nuestro rol de dirigentes sindicales en cada momento, y también para nosotros se abre una etapa muy difícil, que es a la salida de la pandemia, tener que sentarnos con la paritaria, sentarnos con la otra parte de la paritaria, por eso es una paritaria, porque somos dos partes. Y bueno, desde tu rol que ves tan claro la parte de la economía y todo lo demás, nosotros, como dirigencia sindical, tenemos muy claro que no podemos exigir al gobierno que está poniendo en quienes tiene que realmente poner, en los sectores que más lo necesitan, y es un gobierno que para eso lo votamos además nosotros, y fuimos parte, como todo el movimiento de trabajadores, por lo menos desde la CTA, en empujar para que esto naciera, y los trabajadores no abandonamos lo que ayudamos a nacer, lo sostenemos. Entonces hay como una contradicción ahí muy fuerte de lo que nos pasa, entre representar a nuestros compañeros y sentarnos a la paritaria y tener que hacer, somos dirigentes sindicales, y por otro lado saber que tenemos que sostener al gobierno y no podemos empujar mucho. Entonces, como esta disyuntiva, no te estoy preguntando la receta, pero bueno, no sé si la he sabido expresar bien, pero ¿cómo lo ves vos a eso? No es micrófono. Aprovecho para montar un comentario sobre lo que vos planteás y terminar en lo que vos planteás. Nosotros tenemos que discutir todo. Es inaceptable que en el discurso público concentrado se diga que los problemas económicos son culpa de las leyes laborales. En el mundo, no en Argentina. Porque si eso fuera cierto, los laburantes y las laburantas estarían explotando a los empresarios. Y en un mundo que cada vez está más concentrado el ingreso, está claro que eso es mentira. Entonces, ¿yo qué creo? Que tienen que dar toda la disputa, otra vez, con el mejor tono, de la mejor forma, y con la comprensión de que el gobierno va a hacer lo posible y un poquito más. Entonces, el resto estamos obligados a hacer lo posible y un poquito más. Pero no hay que callarse nada. En la época de Néstor y Cristina, las paritarias eran a veces a los tortazos. Bueno, nadie se ofendía. Yo me tocó acompañar a Silioni 1000 veces. 1000 no, 3. Los 3 años que coincidimos. Pero a 1000 reuniones. Y las compañeras y los compañeros nos daban como en carreta, nosotros decíamos todo lo que teníamos que decir y salíamos todos militando el mismo espacio. Así que si se hace con responsabilidad, con política y con honestidad intelectual, nadie se va a ofender. Nadie se va a ofender, hay que seguir peleando. Che, Claudia, sí.
Yo les quería ver, porque yo a las 8 tenía con unos compañeros un encuentro por temas de análisis técnico de algunas cuestiones que me interesa no perdérmelo para saber por dónde andamos. Pero primero que nada pedirles que me inviten otra vez, para que sigamos viendo de todo lo que hablamos cómo sigue, ¿no? Así es, Amado. Hoy habíamos hablado con las compañeras que la charla era hasta las 8, estaba ahí la compañera de Mendoza y queríamos que te hiciera una pregunta también por esto de que la TCC hacemos fuerza para que sea federal, para que podamos participar todas. Mayra seguro que estaba complicada porque me dijo que iba a entrar, te quería saludar. Pero bueno, te transmito el cariño de siempre, esa gran compañera, gran luchadora que tenemos ahí también, haciéndose una cargo. Genia total. Destruido, desarmado todo el sistema de salud, todo el sistema estatal, y ella, como es una gran trabajadora y una gran compañera, está reconstruyendo el distrito para felicidad de los quilmeños. Nosotras, Amado, transmitirte todo el cariño, ahí están todas diciéndote mensajes hermosos, te queremos mucho, mandale un fuerte abrazo a Mónica, a tu compañera, a tus niñas, que los escuchamos ahí, divinos también, y no te quepan dudas que más temprano que tarde estarás de vuelta acompañándonos, y esto que vos decías, hacen falta voces, y la voz de Amado Vudú también hace falta, así que orgullosas de tener la posibilidad de transmitir tus ideas y tu claridad y tu lucidez. Así que, compañero querido, fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias. Muchas gracias, y pidamos por las presas y presos políticos en Argentina. Abrazo, Amado. Abrazo. Le mando un beso a Liliana Herrero, decirle Lili Herrero. Otra genia. También, que genia de total. Hacemos un aplauso compañero. Amado, te queremos. Qué lujo de compañero, ¿eh? Gracias, compañeras, por la invitación. Compañeras, gracias. Compañeras. Abrazos. Amado. Haberlo tenido, Amado, que se la arrancó toda. Quiero decir, a ver si... anunciaron que Clau, habilita tu micrófono. Ahí. Alguna compañera decía, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, la verdad que fue Amado, en realidad, no nosotras, víctimas de los trolls que se metieron. Sabíamos que esto iba a pasar, pero bueno, el compañero se bancó año de cárcel, no se va a bancar 10 boludos que se metieron a hacer quilombo acá. No nos pudieron las balas, no nos pudieron los bombardeos, no nos pudo nada, no nos van a poder 10 giles que se quieren meter. Estamos atrás de Milagro Sala también, porque nos parece que es justo darle la voz a compañeros que han sufrido tanto, y bueno, no perdemos la esperanza de tener a nuestra Cristina también un viernes acá con nosotras compartiendo la plenaria de las TCC, siempre haciendo el aguante, y con la claridad de Amado, ¿no? Con esto que a veces no hay que darle tanta bola a los medios, no hay que darle tanta bola a algunos. Acá hay que plantear las cosas dentro del frente de todos, que cada una de nosotras es un engranaje de ese espacio, y nadie quiere debilitar al gobierno, al contrario, nos parece que todo de esta manera es como se fortalece, con la participación, con la opinión, y bueno, somos una coalición, y seguramente en esta coalición hay postura más para un lado, más para el otro, pero todas apostamos fuertemente
a que Alberto transite estos 4 años de la mejor manera, y seguramente cuando termine el gobierno pelear para que siga otra compañera, otro compañero gobernando, porque sabemos que acá no se trata de cuestiones individuales, sino ni más ni menos que de la felicidad de nuestro pueblo. Si alguna quiere participar, quiere comentar algo, la verdad que contenta de ver caras queridas, caras conocidas. Si alguna quiere hablar. Amado se fue porque, bueno, tenía una reunión por el tema de sus causas también judiciales, así que lo estaban esperando y sabíamos que esto iba a pasar, por eso nos queríamos conectar rápido. ¿Alguna quiere? Ana Moreno, queridas compañeras, Cecilia Coronel también, desde Dolores. Claro, ahora se fue Amado y ninguna quiere. Caro, desde San Martín también. Ahí, Estela Bracho desde Budge. A ver, Estela, conectate el micrófono. A ver, no podés. A ver las anfitrionas, Jazmín y... ¿Quién quiere hablar? Estela Bracho. Ella se puede reactivar, ¿eh? Está habilitado para que se lo reactiven. Reactívate, Estelita. A ver ahora, a ver si yo puedo. No, se tiene que habilitar ella, ¿eh? Sí, los trolls se metían como si nada y nosotras no podemos habilitar el micrófono. Sí, ahora sí. Dale. Ahora sí pude. Hoy vine corriendo del laburo y digo, bueno, llegué bien. No pude estar participando en otras, bueno, se complica con el laburo, ¿no? Pero quería agradecerte en principio. Segundo, me encantó la charla del compañero, la verdad que una gran admiración, es un ejemplo de resistencia. Y nada, que agradecerte y que siempre es muy grato para mí poder reencontrarme con ustedes porque saben que las quiero mucho, es un espacio que siempre me recibe bien y les agradezco muchísimo. No siempre es posible estar, ¿no? Son tiempos difíciles. Las compañeras de mi barrio la están pasando tremendamente mal y se torna complicado el laburo. Pero bueno, se hace lo que se puede y se trata de estar en todo lo que pueda. Desde ya, eternamente agradecida, Norita, Claudia, Jazmín, a todas las que están, un abrazo enorme y una alegría enorme, porque se necesitan esos abrazos de las plenarias que hoy, todos los días lo pienso. Digo, wow, estos últimos días no sé por qué, estoy diciendo, ay, se extrañan los abrazos.